2, 1. Muy buen día, compañeros. Somos el grupo número 3 del curso Teoría del Delito de la Pena. El día de hoy tenemos la oportunidad de exponerles un poco y hablarles sobre el tema relacionado con la estructura jurídica y elementos del delito. Empecemos diciendo que el delito se divide en dos fases, que es la hipótesis jurídica y la consecuencia jurídica. ¿En qué consiste la hipótesis jurídica? Pues dice la doctrina que es el conjunto de condiciones de cuya realización depende la validez normativa de las consecuencias jurídicas. Son todos los datos jurídicos que forman una situación predeterminada por el legislador y cuya realización es necesaria para que se siga la aplicación de la valoración de la norma. Eso es en cuanto a la hipótesis jurídica del delito. Y la consecuencia jurídica consiste en que son todas las situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en la norma. Y estas dos situaciones, dos cuestiones, son los que engloban en sí el delito. Un ejemplo claro que podemos dar para que se comprenda de mejor manera esta teoría es en cuanto al delito de hurto regulado en el artículo 246 del Código Penal, que dice lo siguiente: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. ¿Y cuál es la hipótesis jurídica en este artículo? Pues es en sí lo que dice que es la persona que tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Y la consecuencia jurídica de este delito sería la sanción de 1 a 6 años. Eso es así en cuanto a la estructura jurídica del delito. Otra situación que también engloba este aspecto es en cuanto a los sujetos del delito, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto del delito se considera que es una situación indeterminada en cuanto a su estructuración, ya que puede ser una persona indeterminada, pero hay ciertos tipos de delitos que puede englobar a personas definitivamente determinadas. Por ejemplo, en cuanto al delito de negación de asistencia económica, que va dirigido a cierto tipo de personas, y también en cuanto al delito de maltrato contra personas menores de edad, que va encaminada hacia cierto tipo de víctimas que protege el bien jurídico tutelado. Un aspecto también importante que debemos de tomar en cuenta en cuanto a este asunto es de que la estructura jurídica, que el sujeto, el del delito, se clasifica de dos maneras, que es el sujeto que engloba lo que son los autores y los cómplices, regulado en el artículo 35 del Código Penal. ¿Quiénes son los autores? Dice la ley que quienes tomaren parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. También hace otras clasificaciones, pero no vamos a ahondar muy profundo sobre este tema porque es un tema muy demasiado extenso, solo para que ustedes tengan una idea que es en sí quiénes son los autores y los cómplices en cuanto a la estructura del delito. También otra situación que debemos de tomar en cuenta, que el sujeto pasivo del delito también vienen tomándose de diferente manera. Por ejemplo, está la persona jurídica individual, la persona moral, la sociedad y el Estado, que son detalles que se van tomando en cuenta más adelante. Paso con la siguiente compañera. Muy buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la disertación. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el objeto del delito. En primer lugar, vamos a establecer que dentro del objeto del delito está el objeto material, de acuerdo a lo que nos establece Matabella, citando al autor Palacios Mota, nos establece que el objeto del delito se divide en 3 clases: el objeto material personal, el objeto material real y el objeto material fenomenológico. Entonces, para decir qué es el objeto material, no es más que está determinado por las personas, es decir, se refiere a personas, animales o cosas sobre las que recae la acción delictiva. En cambio, en el objeto jurídico lo constituye el bien jurídicamente protegido por el Estado, valga la redundancia, en cada tipo penal, y el sujeto pasivo es el titular de estos bienes jurídicos protegidos o tutelados por el Estado.
Siguiendo siempre hablando sobre el objeto material, vamos a decir que el objeto material del delito, objeto material de la infracción penal, a decir del extinto penalista guatemalteco Jorge Alfonso Palacios Mota, que es aquello que en todo caso se concreta el interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo y al cual se refiere la conducta del sujeto activo. Cuando hablamos del objeto material fenomenológico, vamos a decir que es toda persona física viva o muerta, consciente o inconsciente, a la que se refiere el comportamiento típico respecto del cual se concreta el bien jurídico tutelado, incluyendo a las personas jurídicas. Este objeto material fenomenológico considera que el fenómeno no jurídico, material o social sobre el cual se concreta el interés jurídicamente protegido, y alguno se refiere a la acción o omisión de esos sujetos activos, refiriéndose en este sentido al daño que se sostiene en la destrucción del bien jurídico tutelado y al peligro que sostienen la amenaza del daño y a la posibilidad de que el bien jurídico sea destruido, disminuido o afectado. Ahora, si bien cierto, vamos a hablar específicamente de qué es el bien jurídico tutelado en los delitos. El jus puniendi nos establece que es la facultad que corresponde única y exclusivamente al Estado, que como ente soberano debidamente organizado tiene la protección de ciertos valores que son indispensables para el desarrollo y la convivencia en sociedad. Por último, vamos a hablar sobre la clasificación de personas jurídicas, de bienes jurídicos tutelados, y en ellos encontramos las personas individuales, como por ejemplo lo establece en nuestra ley penal, bienes jurídicos protegidos tanto en la parte especial como en la general: la vida, la integridad personal, su honor, su seguridad, libertad sexual, libertad, seguridad personal, su patrimonio, orden jurídico familiar, el estado civil, y entre otros. Y como bienes jurídicos tutelados de personas jurídicas o colectivas, vamos a encontrar aquí el peligro que se pone en el patrimonio de una persona o del Estado, en su honor. El Estado particularmente puede verse amenazado tanto en su seguridad interna como externa. Y para concluir el presente tema, solo vamos a hacer alusión que resta advertir que los sujetos, el objeto y el bien jurídico tutelado juegan el papel de presupuestos indispensables para la conformación real del delito, por cuanto éste no podrá existir sin concurrir cada uno de estos elementos, es decir, el objeto, el bien jurídico tutelado, que hace mención al objeto jurídico y al sujeto activo y pasivo. Dejo a la siguiente disertante. Muchas gracias. También me corresponde abordar una de las instituciones jurídico-penales de bastante relevancia dentro de nuestro ordenamiento penal, y es la institución de la participación en el delito. Sabemos que la participación en el delito no es más que la graduación que se realiza de la responsabilidad penal de las personas que participan dentro de la realización de un hecho delictivo, ya sea de forma directa, indirecta, mediata o inmediata. Nuestro Código Penal es claro al establecer dos instituciones específicas para graduar esta participación, como lo es la autoría y la participación. Estas instituciones las encontramos contenidas en los artículos 35, 36 y 37 de nuestra Ley Penal General. Abordaremos 4 instituciones también especiales de bastante importancia, como lo son la inducción, la autoría, la complicidad y el encubrimiento. La teoría del delito nos permite poder realizar una teoría de la participación adecuada para poder realizar nosotros esa graduación correcta a los casos concretos de la participación que han tenido las personas en la ejecución de un hecho considerado como delito. En cuanto a la autoría y la participación, podemos determinar a criterio del grupo y a criterio personal también de que son instituciones completamente distintas. En este sentido, seguimos el criterio del autor Francisco Muñoz Conde en cuanto a lo que refiere de que son instituciones sí íntimamente ligadas, pero no son la misma. Una deviene de la otra, puesto que no se puede considerar a un partícipe sin existir un autor. En cuanto a la complicidad, tenemos 2 verbos rectores bastante importantes, que es prestar ayuda en la realización de hechos delictivos o cooperar en la realización de un delito.
La inducción la encontramos contenida en el artículo 36.2 o numeral 2 del Código Penal, en cuanto a lo que preceptúa que son autores quienes induzcan directamente a la ejecución de un delito o a otro a ejecutarlo. En cuanto al encubrimiento, al encubrimiento del delito, determinamos de que cae una persona a encubrir un hecho delictivo cuando realiza actos u omite realizar actos que conlleven a entorpecer o dificultar la acción del Estado para descubrir o investigar un delito o una serie de delitos, así como identificar a sus autores. También pudimos establecer en dos cuerpos normativos de carácter especial, como lo son la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley contra la Narcoactividad, instituciones bastante importantes también relativas a la autoría, a la participación y a la complicidad. En cuanto a la Ley contra la Delincuencia Organizada, pudimos establecer que existen dos instituciones de carácter importante, contenidas en el artículo 90 y en el artículo 91. En el artículo 90 encontramos al derecho penal premial, que no es más que aquel beneficio que va a recibir aquella persona que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de un grupo delictivo y podrá recibir, dice la ley, los beneficios otorgados que contemple la presente ley. En el artículo 91 se establecen específicamente cuáles son los presupuestos legales que debe de cumplir esta persona para que su colaboración sea catalogada como tal, como una colaboración eficaz. Y es que las acciones que realiza esta persona tienen que tender a evitar la continuidad de la consumación de delitos, conocer las circunstancias en que se planificó o se ejecutó algún delito, poder identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse. También tenemos todas aquellas acciones que conlleven averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos o ganancias de una actividad ilícita. Dentro de la ley contra la narcoactividad me corresponde únicamente abordar lo que es la participación de la autoría de personas físicas. Y también es importante establecer que en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo establece la pena que deberán pagar las personas cómplices y dice que la pena será disminuida en una tercera parte siempre y cuando sea a criterio del juzgador. Muchas gracias. En cuanto a la autoría, esta se clasifica de forma doctrinaria en autoría principal o inmediata, en autoría mediata, en coautoría y también en autoría accesoria o yuxtapuesta. El artículo 36 del Código Penal establece en el numeral primero lo siguiente: quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, es decir, que habla de la autoría principal directa o inmediata. En este caso, el autor directo tiene un dominio del hecho por el que dirige su acción hacia la realización del tipo penal. El artículo 36 en el numeral segundo establece quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Es decir, habla de la autoría mediata, que consiste en que el autor mediato emplea como instrumento a otra persona, quien actúa de forma inconsciente a la trascendencia penal de lo que está sucediendo o de lo que está haciendo. El autor mediato se vale del engaño, es decir, que emplea en el sujeto que realiza la acción la inducción al error. También puede utilizar u obligar al autor inmediato a ejecutar el acto bajo presión psicológica o bajo el miedo o la amenaza. El autor inmediato también se vale de sujetos inimputables. El sujeto que actúa como instrumento, es decir, el que ha sido inducido al engaño o al error, el que está bajo presión psicológica o bajo miedo o es inimputable, actúa de forma no culpable. El autor mediato, al igual que el autor inmediato, tiene el dominio del hecho, pero en este caso lo hace a través del dominio de la voluntad de la persona que está siendo instrumentalizada. En tercer lugar tenemos la coautoría. Esta está regulada en el numeral tercero del mismo artículo 36, que indica quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el que no se hubiera podido cometer. Y en el numeral cuarto, quienes habiendo concertado con otro u otros para la ejecución de un delito están presentes en el momento de su consumación.
Esta coautoría consiste en la presencia de varios autores inmediatos del mismo hecho, que realizan el acto de forma conjunta. En el caso de la coejecución o la coautoría, hay que tomar parte material en la ejecución de los hechos. No basta con un simple concurso de voluntad de los participantes, sino que es preciso que haya una intervención, en primer lugar, objetiva, aunque sea de forma parcial, en la realización del tipo delictivo. Y en segundo lugar, tiene que existir un elemento subjetivo que es el acuerdo respecto de aquello que se va a ejecutar. Es decir, que todos los miembros involucrados en el hecho tienen que estar en sintonía y tuvieron que haber ejecutado o planeado todo estando de acuerdo. Por último, tenemos la autoría accesoria, yuxtapuesta o paralela, que es como la denomina la doctrina. Esta consiste en aquellas conductas que, decididas de forma separada, pero solo en su conjunción, determinan objetivamente el hecho. O si son dolosas, solo unidas dominan el hecho, pues por separado cada una sería insuficiente, al contrario de la coautoría, en donde prima la imputación recíproca. En el caso de la autoría accesoria, no existe una imputación recíproca. Es decir, que al no haber acuerdo entre los autores accesorios, no es coautoría y por ello no hay imputación recíproca. Muchas gracias. A mí me tocó el tema responsabilidad penal de personas jurídicas respecto a la participación en los delitos. Dentro de ellas contempla la ley contra la defraudación aduanera y el contrabando aduanero, la ley de delincuencia organizada y la ley de narcoactividad. Comenzaré hablando sobre la ley contra la defraudación aduanera y contrabando aduanero contenida en el decreto 58-90 del Congreso de la República de Guatemala y que contiene que esa defraudación no es nada más que una acción u omisión por medio de la cual se evaden dolosamente el pago de los impuestos o tributos al Estado de Guatemala, directamente de un régimen aduanero. Esto quiere decir de que pueden tener en su poder mercancías no originarias del país en cantidades mayores a las amparadas por los documentos de importación o internación respectivos, el ingreso o salida de mercancías por lugares no habilitados, como un par de ejemplos. Dentro de esas sanciones, como lo anteriormente manifestaron los compañeros que me antecedieron, existen los autores, los cómplices y los encubridores. Dentro de esto, hablando directamente de las personas jurídicas, determina el artículo 13 que de los hechos cometidos por directivos o empleados de una persona jurídica, siempre y cuando haya salido beneficiada esta persona jurídica, tiene sanciones tales como la disolución y liquidación total judicial de esta persona jurídica. Dentro de la ley de narcoactividad, en el decreto 48-92, que establece claramente el fin de esta ley, es que el Estado implemente todas aquellas medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar y funcionar toda aquella actividad relacionada a la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de todos aquellos estupefacientes psicotrópicos y las demás drogas que dañen al ser humano en su aspecto normal. Dentro de la participación de una persona jurídica lo contempla el artículo 10 de esta ley y que determina que si es autora una persona jurídica, serán imputables a ellas, independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes, los delitos que están previstos en esta ley y con lo cual se determine que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. Y dentro de la ley de delincuencia organizada, pues establece que son todas aquellas personas que se reúnen, más de 3 personas, para llevar actos criminales tales como exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, uso ilegal de uniformes o insignias, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero y o en el territorio nacional, etc. Todo esto con el fin de determinar medidas también precautorias para esas personas jurídicas, como el arraigo, secuestro y embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles, secuestro de libros y registros contables, secuestro y embargo de bienes, inmovilización
regularización de cuentas bancarias. Todo esto contenido en el artículo 82 del mismo cuerpo legal y que determina que una persona jurídica puede ser sancionada con la suspensión provisional de las inscripciones por las cuales tiene una vida jurídica ante el Estado de Guatemala. Esto determina ya sea la cancelación o suspensión de esos permisos o licencias para funcionar, y al final, dentro de estos tres cuerpos normativos penales, se determina que dentro de una persona jurídica la sanción mayor sería a través de la extinción de dominio, con el Acuerdo 55-2010 del Congreso de la República, que contiene la ley de extinción de dominio, en donde perdería no solo su personalidad jurídica,